uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo la ves? Pepe, buenas noches. En efecto, el presidente ha determinado que su estrategia de simplemente darle la vuelta a la ley no iba a ser posible. Lo que la Suprema Corte le ha mostrado al presidente es que hay una constitución, una ley, esta determina qué se puede hacer en materia de energía eléctrica y es muy clara la Constitución, tiene que haber competencia. De eso se trató la reforma del gobierno anterior. Cuando yo creo que se enteran del revés de la Corte es cuando impulsan esta iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica, que como la propia Corte nos dice es violatoria de la Constitución y es violatoria de los acuerdos comerciales que tenemos. Lo que el presidente quiere es regresar a una CFE hegemónica y lo que la ley dice es que tiene que haber competencia. Lo que me parece muy interesante, Pepe, es que no ha habido un solo argumento más allá de lo ideológico, el rescate de la soberanía, de qué ganamos los mexicanos en términos de certeza de suministro de electricidad, de precio del mismo, de limpieza de la energía eléctrica con la reforma del presidente López Obrador, de la propuesta de reforma, porque es exactamente lo contrario, Pepe. Lo que estaremos viendo si prospera esta reforma. ¿Qué hace esta reforma? Obliga a que se conecten primero las plantas hidroeléctricas. Luego, estas no alcanzan, luego las de CFE, que son más caras, tendremos que pagar más o nos tendrá que subsidiar más el gobierno, y más contaminantes que las que se conectan después, que son las eólicas y solares privadas y luego las termoeléctricas privadas. La regla actual es que se conecta el más barato y CFE gana con eso porque compra la energía barata y nos la vende con un buen margen. De hecho, si uno ve los datos de CFE, donde gana dinero es en distribución y transmisión, no en producción. Es una reforma que va en el sentido contrario que va el mundo, que se está moviendo hacia una matriz energética limpia. Es claramente contraria a la política del presidente Biden, es claramente contraria a las reglas de nuestros tratados de libre comercio y de verdad, Pepe, pues lo que le anima es la ideología y mostrar que ellos mandan, pero el costo para el país y para la economía creo que va a ser muy alta si prospera. El presidente de la República, con astucia, detecta que viene este golpe desde la Corte, este cubetazo de agua fría, y es cuando recurre al Poder Legislativo para presentar la iniciativa preferente y reformar esta ley eléctrica, que no sea una reforma constitucional porque volvería a rebotar en la Suprema Corte, sino manejarlo a través de su peso y su mayoría en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. Pero con toda esta controversia que ha generado la Suprema Corte y los empresarios que han sido desplazados en violación a la Constitución que establece la competencia, contra lo cual se pronunció la Corte, es decir, la Corte se pronunció porque se auspicie la competencia y no que se detenga la competencia, pues estamos entonces en este momento en un problema de ese tipo y que el presidente tendrá que sortear. Así es, Pepe, porque si tú cambias la ley, que es lo que pretende el presidente, y no cambias la Constitución, la materia que llevó a que la Corte determinara que la controversia interpuesta por la COFECE era correcta y había una serie de incisos en la política de la Secretaría de Energía, la declaró inconstitucional, es precisamente porque no fomentaba la competencia y esta ley lo que hace es lo mismo. Entonces ya sabemos que esta ley, al igual que ese reglamento, son violatorios de la Constitución. Realmente es una decisión de poder ideológica, pero no le veo el beneficio para el país ni para el propio presidente, que va a acabar enredado en innumerables litigios. Y saca chispas todo esto, lo seguiremos comentando, por supuesto. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Igualmente, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.